compartir un segundo pantalla. Ayer tuve una suerte de inconvenientes, esperemos que hoy no sea así. Regálame un segundo, regálame un segundo. Y ahí está abriendo. En el entretanto, te voy a ir retroalimentando para que tú te ubiques. Gonzalo, el programa de bases de la investigación jurídica es un programa muy acotado o muy corto, ¿no? Yo le he extendido otros elementos que creo que van a ser muy necesarios para efectos cuando tú veas método, bueno, si es que aún la vida y Dios me da la oportunidad de seguirles impartiendo clase, a fin de que cuando tú llegues no me digas como me dijo Angel Ver un día, profesores que yo no entiendo nada. Yo dije, no puede ser ello porque yo te expliqué bases. yo te expliqué bases. Y ha venido haciendo como un refrescar de memoria, afortunadamente. Así que, además de que pido las excusas del caso, por no mostrarme en cámara, por las razones que ya te comenté, que son razones de índole médica, dermatológica, solo hasta mañana podré verdaderamente adecuarme bien al computador, por eso he tratado también de ser muy cauta y muy pausada. En este momento tengo gafas oscuras porque se supone que no me debo exponer a la luz del computador y lo tengo, digamos, con... Espérate, regálame que mi esposo me dijo que eso, tratara de que fuera ya, hay una luz más tenue. Eh, bueno, quiero ubicarte en contexto. Ya, el contexto te lo voy a hacer conforme al contenido programático, para que tú también vayas hilando cada uno de los contenidos, valga la redundancia. En nuestra primera unidad 1 hemos visto lo que es la investigación científica y sus componentes y por supuesto uno de los elementos cruciales es la famosa teoría del caso, que es muy, muy aplicable, por supuesto, dentro del contexto del derecho penal. La unidad de aprendizaje 2 nos relaciona, por supuesto, con las bases de la metodología de la investigación, que también ya hemos abordado algunos elementos conformantes de la creación de un proyecto de investigación y dentro de esas bases de la metodología de la investigación nos está requiriendo abordar qué es una hipótesis y por supuesto cómo se crea un proyecto de investigación. Y ese es el abordaje que vamos a realizar el día de hoy como para cerrar la unidad 2 y darle cabida a la investigación jurídica, que si bien ya hemos dado los métodos de la investigación jurídica, los tipos de la investigación jurídica y el enfoque de la investigación jurídica, aquí vamos a hacer nuevamente hincapié en ello, de tal manera que quede lo suficientemente fortalecido para efecto de conocer estos tres pilares estructurales de cualquier proyecto de investigación como tal. En el entretanto, y por eso es que a veces nos podemos dar ciertas licencias o espacios en cuanto al plano temático, porque en el entretanto, si tú te das cuenta, dentro de la plataforma Microsoft Teams, yo coloqué, lo abordamos al final de la clase, yo coloqué como un esquema de lo que tú debes tener en cuenta para la construcción de un ensayo. La construcción del ensayo, por supuesto, va a ser la presentación de nuestra nota número 2, que entiendo que está programado como para la segunda semana de diciembre, entendiendo que el 8 de diciembre es feriado. Y claramente va a ser el recaudo de la segunda nota y habrá una alta posibilidad de que te eximas de ella como tal. Ya entendiendo por las labores que tenemos adecuadas para este módulo. Entonces, entendiendo ello, vamos a hablar no solamente del proceso de investigación jurídica, sino de todos los componentes que tiene, por supuesto, un proyecto de investigación. El proceso de investigación jurídica lo vamos a abordar la otra semana ya y por eso me parece muy importante dejar la claridad, la base precedente, que es el proyecto de investigación. El proyecto de investigación tiene una suerte de elementos que aquí dentro de esta rueda, esquema o círculo como tal, tenemos uno de sus estructuras o de sus grandes estructuras, cuál es el marco de referencia y por supuesto dotado de elementos como son el problema de investigación, bueno, primero el tema, luego el problema de investigación, si seguimos la línea, luego los objetivos, luego la delimitación del problema de investigación, luego el tipo de investigación,
luego la hipótesis y el diseño de la investigación, luego la elaboración y muestra de la investigación, luego la recolección y procesamiento de datos y luego el análisis y la discusión de resultados como tal. ¿Ya? Entonces, ese sería un esquema absoluto de lo que pudiera ser un proyecto de investigación. Recuerda que en materia de investigación jurídica, la hipótesis que viene a ser la teoría o la tesis que requiere ser desvirtuada o que requiere ser confirmada, no es aplicable en los métodos de la investigación jurídica, pero sin embargo, hoy por hoy queda muy a discrecionalidad, por supuesto, del gestor o autor si la aplica o no. Por eso se le da mucho mayor realce o relevancia dentro de la investigación jurídica o dentro del proyecto de investigación jurídica, la pregunta problema o el planteamiento de problema como tal. Entonces, claramente, esa es como la premisa dentro del plano general que tenemos cuando vamos a construir un proyecto de investigación. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es o qué podríamos decir que es un proyecto de investigación como tal? Bueno, un proyecto de investigación siempre va a ser un plan, y por eso esta ruedita o este esquema, un plan que desarrolla previamente toda la realización de un trabajo de investigación. Por eso es tan crucial la elección del tema para la investigación jurídica. Y siempre el objetivo de un proyecto de investigación, Gonzalo, va a ser presentar de manera muy metódica y organizada, por supuesto. Por eso el orden en un proyecto de investigación es crucial. Un conjunto de datos e informaciones que tú tienes que, por supuesto, dar lugar o visualizar en forma de planteamiento de problema y dar lugar a esa resolución o respuesta. Estuviésemos hablando, por supuesto, de la hipótesis, claramente nos vamos al lugar en el sentido de desvirtuar o confirmar la hipótesis. Una de las primeras fases que nosotros debemos realizar, y por eso yo te hacía hincapié en una de las líneas que intercambiábamos, era que ya a esta altura, por supuesto hoy no va a ser por obvias razones, por las razones que ya personales me has comentado, pero sí mirar prontamente cuál va a ser el título de tu ensayo, la selección del tema o la elección del tema para la investigación jurídica como tal. ¿Por qué razón? Porque el tema es la parte inicial de toda investigación. O sea, básicamente sobre el tema vas a redireccionar todos los contenidos o toda la extracción de la fuente bibliográfica que puedas hallar para poder satisfacer el contenido o tema de investigación como tal. Entonces, claro, aquí tenemos algunos ejemplos que pudiesen serte de mucha utilidad, pero que claramente quizás si no es de tu interés o conocimiento el plano de la constitucionalidad de las leyes, pues obviamente recuerda que aquí existe libre albedrío para la escogencia del ensayo como tal. Entonces, cualquier tema es plausible. Yo, por ejemplo, aquí coloqué unos y es en el plano de la inconstitucionalidad de las leyes, en el plano cuando se desconocen los derechos de las personas, las garantías de la administración de justicia, en el plano cuando hay deficiencia de la norma, en el plano cuando hay indebida ejecución e interpretación de la norma legal, en el plano también cuando existe desprotección jurídica de la norma, son temas que de una u otra manera tú tienes que tener en cuenta la migración y los derechos humanos, la desaparición y los derechos humanos, la inteligencia artificial en el contexto legislativo chileno, cómo opera la figura de la compensación económica en Chile, sus efectos y próximos desafíos, el cumplimiento de los protocolos internacionales en Chile. Entonces, son muchos los temas que nosotros podemos
ahondar y abordar. Sin embargo, hay técnicas que sirven para poder escoger o eleccionar el tema como tal. Y estas técnicas o esta elección puede ser a partir de 3 criterios o de un ABC. La primera es una fuente de ideas, es decir, cuando a mí me llegan, a veces uno dice, no, pero es que yo no tengo ni idea de lo que voy a hablar, no tengo ni idea de lo que voy a explicar, no tengo ni idea de lo que voy a escribir. Entonces, en razón de ello, lo que uno hace dentro de ese contexto de ideas para que las ideas puedan llegar y puedan fluir en un momento dado, hay que hacer una lectura reflexiva, consciente de cualquier material impreso. Por ejemplo, si yo quisiese hablar, por supuesto, en materia de migración, googlearé, hoy por hoy que las herramientas tecnológicas son tan útiles, googlearé cuáles son, por supuesto, los papers que de pronto podamos hallar en materia de migración y obligatoriamente tendrás que dar lugar a una lectura feroz de ellos a fin de que tú también puedas plantearte ideas similares a las que estás leyendo en el plano de los autores. La participación activa en eventos académicos te permite hacer un sondeo crucial. Si esto no es así, yo que siempre he insistido un poco, ojalá sea posible en el inmediato futuro establecer como grupos de semilleros de investigación, los cuales de una u otra manera, a partir de las experiencias tanto individuales como colectivas, puedes tú hacer sondeo de la información. La misma experiencia individual, la práctica profesional, la actitud reflexiva, Gonzalo, que también se pueda predicar de nosotros mismos y de nuestra participación en clase. De los centros de investigación, las universidades, la gran mayoría tienen centros e institutos de conformación y de procesos investigativos o de políticas públicas que hace que de una u otra manera también pueda ser una fuente extractora de ideas. Los criterios que se hacen para categorizar esa idea o ese posible contenido de la selección temática, claramente va dirigido a la novedad, a la orientación para establecer contrastes o diferencias, a los posibles resultados que esa idea me pueda plantear, a una solución de problemas, a consolidar apoyo de expertos y a clarificar mis ideas como tal. Y la validación de los temas, claramente esta validación debe darse en consultar con expertos, en revisión de la información existente, en conversar con los coordinadores de las áreas investigativas, en releer nuevamente esos papers para ver si las teorías que yo estoy planteando pudiesen ser útiles y viables, por supuesto, en razón de esa selección o contenido temático como tal. Ya, esa es como la generalidad para la elección del tema como tal. Entonces, vamos a ver los componentes de un proyecto de investigación. Y otro de los grandes componentes, ya después de haber elegido el tema, Gonzalo, es el problema de la investigación jurídica o el problema en la investigación jurídica. El problema en la investigación jurídica es como el corazón de cualquier organismo como tal. Es como el motor de un auto. El planteamiento del problema, Gonzalo, te va a redireccionar los demás componentes, objetivos, marco teórico, posibles resultados, extracción de muestras, conclusiones, introducción, los demás componentes del proyecto de investigación como tal. Entonces, ese problema de la investigación es que el planteamiento del problema o el problema en sí viene a ser el punto de partida. ¿Y cómo es ese punto de partida? Pueden ser muchas técnicas, Gonzalo. Una de esas técnicas es la famosa pregunta-problema. El cuestionamiento que tú haces frente a la selección o a la elección
de contenido temático, ¿ya? El planteamiento del problema siempre te va a dar un enfoque de la investigación, ya sea un enfoque de tipo cualitativo o un enfoque de tipo cuantitativo, te va a obligar a centrarte en algo en concreto. De tal manera que las preguntas que originan la investigación no deben ser ambiguas, deben ser precisas, deben ser concretas, deben ser certeras, deben ser de tal manera que no haya lugar a ningún tipo de confusión como tal. ¿Ya? Entonces, claramente, para, para poder abordar el problema como tal, primero hay que identificarlo. Identificar un problema en el cual a ti te gustaría centrarte, Gonzalo, eso depende mucho del campo de estudio o del tema que tú has seleccionado como tal. Y claramente un ejemplo, un ejemplo de ello pudiese ser en este momento, bueno, la migración en la frontera norte del país está llevando a una suerte de pasos por parte de los migrantes en el orden irregular o en el orden ilegal, lo que está llevando, por supuesto, a una suerte de decesos producto de las álgidas condiciones naturales dadas en el desierto de Tarapacá. ¿Ya? Esa es una identificación de un problema como tal. Lo segundo que debes hacer es informarte acerca del problema. Paper. Siempre se ha dicho que los medios masivos de comunicación no es el medio más idóneo para la información, pero también crea un punto de vista, te hace un punto de vista, así sea inclusive contrapuesto, para que tú a través de la literatura veraz y certera puedas dar alcance a una suerte de teoría medianamente válida, que en el fondo se viene a relacionar mucho el planteamiento del problema con la hipótesis, porque la pregunta problema viene a complementar esa teoría como tal, ¿ya? Pero hoy por hoy, en el plano de la investigación jurídica, nosotros no hablamos de hipótesis, le damos mucho realce al planteamiento del problema como tal. Entonces, cuando yo me informo acerca de ese problema, yo estoy teniendo en cuenta los siguientes indicadores como tal. Entonces, el contexto es qué tiene el problema, cómo surge, cómo se origina, dónde afecta, dónde impacta ese problema como tal. Los antecedentes que se tienen sobre ese problema. Bueno, tenemos la claridad que desde el año 2014, principio del 2015, se ha venido recrudeciendo la migración, sobre todo proveniente de la nacionalidad de origen venezolano, a efecto de que se genera como antecedente el conflicto sociopolítico existente todavía y recrudecido en el país de origen como tal. Lo específico, exactamente qué vas a ayudar a resolver. Es decir, con tu proyecto de investigación, Gonzalo, ¿a dónde vas a llevarlo? Claramente, si tú solucionas o si visualizas cuáles son los elementos ausentes que han desencadenado en la presencia de ese conflicto y que si esos elementos ausentes estuvieran presentes, no estuviéramos hablando de un problema de investigación. Por ende, el ser específico, el ser concreto, el ser preciso es obligatorio en el planteamiento del problema como tal. Y la relevancia. La relevancia, ¿por qué es importante este problema de investigación para la sociedad, para la academia, para la profesión? ¿Qué va a pasar si no logramos absolverlo como respuesta? ¿Cuáles van a ser las consecuencias del mismo? Entonces, esa es básicamente como la visual, que tenemos desde el problema de la investigación. Sin embargo, aquí tenemos una suerte de ejemplo, Gonzalo, que con toda seguridad va a dar cabida
va a dar cabida a que tú puedas tener como ejemplo o como referente la construcción de estas preguntas problemas. Ojalá esto no se te vaya a olvidar cuando ya les toque dar método, ¿no? De pronto, perdón, se sugiere un poco guardar estos materiales para efectos de que en el momento en que vayamos a dar método, que tenemos que hacer nuevamente la recapitulación del proyecto de investigación, estas diapos les sean de mucha utilidad. Yo las suelo actualizar siempre. Entonces, claramente, con toda seguridad, entre lo que se imparta en este momento y lo que pueda estar impartiéndose en los próximos años, claramente te va a servir a ti también para hacer un parangón o una comparación. Ejemplos de problemas. Existe proporcionalidad en la determinación judicial de la reparación civil y el daño causado en una o en una acción imprudente como tal. Recuerda que hay una suerte de la responsabilidad civil extracontractual, es aquella que hay que dar lugar a el análisis de la reparación civil y el daño causado y el nexo que lo causó. ¿Qué factores influyeron en el estallido social? Las normas jurídicas contribuyen a prevenir en el país la comisión de delitos de contrabando y defraudación de rentas de aduanas. ¿Y qué nivel de eficacia tienen sus procedimientos de fiscalización? ¿Cómo aplican los magistrados del Tribunal de Garantía la teoría de la imputación objetiva en los procesos penales, a fin de establecer el nexo de causalidad del agente con el resultado típico por acción imprudente o por acción basada en la impericia? Gonzalo, tú en un ensayo puedes también plantear una pregunta problema. Y de hecho es mucho más fácil, porque todo tu ensayo va a circundar en la absolución desde tu visión, porque es admisible la incorporación de la visión del autor, no así, no es óbice de la aplicación de la visión, siempre va a estar inmersa, pero en la construcción de un proyecto de investigación, la visual del autor tiene que ser objetiva, ¿ya? Esto también es bueno decirlo. Bueno, aquí tenemos otros problemas que también pueden ser de ejemplo. Pregunta, Gonzalo, cuéntame. Profesor, entonces el tema lo tengo que elegir yo. Claro, por supuesto, lo que a mí me agradaría, obviamente ya con el, si quieres lo dejamos para la próxima semana, porque igual estamos hablando de que el ensayo tú deberás presentarlo entre la primera y segunda semana de diciembre. Creo que está programado la evaluación de bases de la investigación jurídica, ¿no? Entonces, todavía digamos que tenemos un cierto margen de acción, pero la selección del tema voy a dar en esta oportunidad libre albedrío, escógelo tú. Hay mucho tema para conversar hoy por hoy, para plantear un ensayo, empezando por supuesto por el famoso proceso constituyente, todo lo que nos deviene a partir del proceso Claro, constituyente. pero también lo que usted mencionó, importante encuentro yo, Pero que por no, supuesto, ¿ya? que con toda esta situación del COVID, como que uno solamente habla de eso, y encuentro que también es importante hablar sobre la migración, lo que está ocurriendo en el norte. Claro, por supuesto. Además que recuerda que cuando tenemos este tipo de problemas, sobre todo la migración siempre va a ser de orden internacional. La migración le corresponde a cada uno de los países regularla, pero ya la migración se encuentra regulada dentro del plano internacional. Por ende, lo que siempre se ha dicho, lo que conocemos de la materia, a veces los países se quieren, y voy a ser un poco ruda con mis palabras, quieren inventar la rueda, una rueda que ya está más que trazada, que debe dar lugar, por supuesto, al cumplimiento de los protocolos internacionales, que debe prestar la asistencia, que debe prestar socorro. Hoy había un caso muy puntual, parece que una venezolana falleció producto, como te digo, de las condiciones extremas que Sí, tiene profesora. ¿cómo es que se llama? Eso se llama la Pampa del Tamarugal. Creo que es la zona, claro, la porción de la región de Tarapacá, que es la zona de Guara. Yo todo eso Sí, hay lo muchas conozco. zonas ahí, Claro, y eso pero hace un sí frío. escuché sobre la niña venezolana que falleció. Claro, eso hace un frío, te lo digo yo.
Yo adoraba Iquique, pero en la noche a veces pegaba además que nosotros teníamos la suerte y la fortuna y el beneplácito de Dios de vivir frente al mar, así que era muy rico, había noches maravillosas, pero en Alto Hospicio, en Tarapacá, en Pozo Almonte, en Claro, desde Matí, Pozo Almonte ya claro, comienza a cambiar el clima. En desde Pica, Pozo Pica creo que, Almonte, claro, claro. Iquique es mucho más laxo, Iquique es mucho más flexible. Me acordé de Iquique ahora, que me dieron recuerdos muy gratos, la verdad. Pero claramente sí, la Tirana, toda esa zona que es la que se le conoce eh, la Pampa del Tamarugal. Bueno, de hecho, la Virgencita de la Tirana es la reina del Tamarugal. claro. Claramente son condiciones extremas, son condiciones extremas y ellos también están trasladándose o traspasando la frontera de Colchane realmente es un desafío y es una odisea enorme lo que se está viviendo hoy por hoy con la migración y en tratándose de que un tema que está ausente de una regulación específica, entendiendo que ya, reitero, no hay nada que inventar, ya la rueda está delimitada producto de los protocolos internacionales. Pero bueno, en fin, Claro, ahora, profesor. para tener en cuenta, eh, los problemas en materia jurídica deben relacionarse con, estos son tips, no tendría que ser necesariamente de esta manera, pero son tips que te van a ilustrar justamente para efecto de que tú puedas tener la claridad sobre todo frente al planteamiento del problema o la construcción de la pregunta problema. La protección jurídica, la seguridad jurídica, perdón, la aplicabilidad de la norma al hecho concreto, las clases de interpretación o criterios de interpretación de parte del operador legal, la descriminalización de conductas típicas, la incorporación de derechos constitucionales, la creación de nuevas instituciones en el ordenamiento jurídico y todo lo que tenga que ver, por supuesto, con la estructura y funcionalidad del derecho positivo, digamos que pueden ser tips que te pueden a ti ser de mucha utilidad. Bueno, los objetivos de la investigación. Digamos que, Gonzalo, dentro del proyecto de investigación hay varias fases. La fase principal, y yo me atrevería a decir la fase 1, pertenece al planteamiento del problema como tal. La fase 2 o lo que sigue está direccionado por los objetivos de la investigación. ¿Ya? Y los objetivos de la investigación claramente son los propósitos o fines, pero no propósitos desde la vista o desde la índole personal. Los propósitos que tú persigues con el proyecto de investigación o en este caso con la construcción del ensayo. Si lo que yo persigo es demostrar la ausencia de regulación o la ausencia de normas frente al proceso o frente a la migración, claramente yo tendré que incorporar en mi ensayo las carentes políticas públicas, las carentes acciones que el Estado le ha implementado a los migrantes procedentes de Bolivia, Colombia, Venezuela, Haití. Recuerda todo lo que pasó con los haitianos, que claramente hacen que exista una suerte de improvisación frente al manejo de la migración. Y ese es mi gran propósito, ese es mi objetivo de la investigación como tal. Entonces, por tanto, si en algún momento lo llegamos a mencionar, que creo que yo también te lo adjunté, estamos hablando que los objetivos de la investigación tienen que ver, si no es así, por supuesto, hago lo propio. Los objetivos de la investigación están delimitados o están especificados por verbos rectores, ¿ya? Verbos rectores que de una u otra manera se van a predicar desde el punto de vista o desde el modo infinitivo. Es decir, son verbos que nos van a trazar, son verbos que nos van a trazar
una conducta o una actuar como tal. Ya, de todas maneras, la función de los objetivos de investigación como tal sirven de guía para la investigación porque tú tienes que plantear un objetivo general y un objetivo específico. Determinan los límites en los cuales se va a aplicar o se va a desarrollar esa investigación, orienta, aun cuando sea de manera indirecta, resultados y claramente permite desarrollar con toda la fuerza el marco teórico o el marco de la referencia, como también se le suele llamar. El objetivo de la investigación, Gonzalo, siempre va a ser el verbo en infinitivo más el objeto, es decir, la acción y la finalidad. Entonces, por ejemplo, yo pudiese colocarte, mira, determinar el grado de satisfacción de los clientes en torno al CERNAC. Determinar es el verbo infinitivo. El grado de satisfacción de los clientes es el objeto. Vamos a focalizarnos en qué piensan los clientes. Respecto de las funciones del CERNAC, es por supuesto la finalidad. ¿Ya? Sobre todo ahora que estamos en Cyber Day. Los Sí, profesor, objetivos, ya, perfecto. pero nunca responden tampoco. Bueno, nunca responde tampoco. Bueno, esas son ya parte del desarrollo del marco teórico. Claro, Explicar, por pero es la verdad. supuesto, explicar, por supuesto, las causas que conllevan a ese deterioro o diseño de la comunicación o comunicacional que hacen que de una u otra manera el CERNAC, siendo un órgano que está creado para la protección de los consumidores, no sea tan eficaz y no sea tan eficiente como o en pro y para lo que fue creado. Bueno, los objetivos siempre tienen que ser realistas, realizables, breves, concisos, claros, apuntados a logros, Gonzalo, a logros, a fines, a metas. Eso es lo que buscan los objetivos. Los objetivos, por lo general, Gonzalo, y esto para que tengas también la claridad, se redactan en tercera persona y claramente de modo muy puntual, ¿ya? No se redactan en primera persona. Yo pretendo, no. Pretender, la configuración del verbo infinitivo. Bueno, tenemos dos objetivos muy puntuales. El objetivo general y el objetivo específico. Todos sabemos que el objetivo específico es subalterno o subordinado del objetivo general y que el objetivo general está conectado directamente con la pregunta-problema o con el problema de la investigación. Por tanto, por cada objetivo general se predican dos objetivos específicos. De tal manera que el objetivo general es lo que se pretende lograr a modo generalizado o globalizado con la realización del proyecto de investigación. Por lo tanto, es más abstracto. ¿Ya? Analizar la regulación existente en materia migratoria en Chile. Punto. Y para ello yo debo tener presente, Gonzalo, que la investigación tiene ese objetivo general, que la investigación me ciña a mi propósito global de trabajo y que tiene una directa relación con el título de investigación y con el planteamiento del problema o con la pregunta problema como tal. Por ende, mi objetivo específico será identificar la regulación o el decreto ley 1073 de 1975.
Identificar la circular número 028 del año 9 de julio del año 2018 que regularizó la situación migratoria. Cualquier normativa que derive de la regulación legal de la migración hace parte del objetivo específico. Y cuando yo te hablo de que los objetivos específicos son logros parciales, son logros que van a estar subordinados, subalternos del gran logro que yo pretendo con el objetivo general. De tal manera que mucho se ha dicho que inclusive se acepta por cada objetivo general 3 objetivos específicos. Perdón, yo prefiero en esta instancia decir por cada objetivo general 2 específicos, dados en un orden lógico y secuencial, es decir, yo no puedo conocer los decretos o las circulares que plantearon la regulación de los migrantes antes de analizar el decreto 1093 del año de 1975. Y así como debe dar respuesta al objetivo general, también debe dar respuesta o debe estar directamente relacionado con el planteamiento de problema. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué voy a lograr al culminar la investigación? ¿Qué conseguiré y qué propósito tiene realizar la investigación? El objetivo es la meta y el objetivo general es el logro inmediato y el objetivo específico son las metas inmediatas que el investigador debe absolver. Son sus propios resultados. Aquí tenemos que su enunciación debe incoarse con un verbo infinitivo que señale la acción del investigador frente al hecho investigado y verbos como establecer, demostrar, identificar, conocer, determinar, analizar, verificar, describir y comprobar. Son verbos útiles para la construcción de los objetivos. ¿Cómo se escriben los objetivos? Los objetivos se redactan comenzando con infinitivos. Deben ser claros y precisos. Deben plantear posibilidades realizables. Deben estar enfocados más en logros que en procesos o actividades. Ejemplos que pueden ser útiles. El objetivo general, aprobar el derecho procesal en el año. El objetivo específico, mantenerse al día con los ejercicios indicados por los profesores. Practicar con exámenes de prueba una semana antes de los exámenes reales. Hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. El contexto doméstico. El objetivo general. Limpiar una casa que ha estado deshabitada por 2 años. Es como un fin, es un logro, es una meta. El objetivo específico. Limpiar los muebles, los pisos, las paredes, las ventanas. Comprobar el funcionamiento de las cañerías. Aquí tenemos otro ejemplo de objetivo general y objetivo específico. ¿Cómo está compuesto? En el qué cosa es el objeto. Hay algunos autores que tienden, por supuesto, a definir la misma acción de distinta manera. ¿Cómo formular el objetivo? Identificar los verbos. ¿Qué verbos vas a utilizar? Preguntarse qué quiero investigar exactamente. Elaborar una lista preliminar de aquellas respuestas. Y tomando esa lista, claramente va a permitir poder redactar el objetivo como tal, entrando en relación, por supuesto, con la pregunta problema o con el planteamiento del problema como tal.
Eso nos va a dar como resultado el objetivo general. Ahora bien, ¿cómo materializo el objetivo general? Es función del objetivo específico. Un objetivo general puede ser determinar en qué grado los miembros de la policía cumplen su función, respetan las disposiciones constitucionales de detener a las personas solo cuando existe la comisión de un delito flagrante. Objetivos específicos. Comprobar si las detenciones efectuadas por la policía en el cumplimiento de su función las han realizado observando la disposición constitucional de solo detener a las personas cuando existe flagrante delito. Conocer en qué delitos se producen mayormente las detenciones arbitrarias de las personas. Analizar los delitos fundamentos teóricos del flagrante delito. Determinar qué factores inciden en la conducta de los policías para detener arbitrariamente a una persona. Seguimos igual. La justificación y el alcance de la investigación. La justificación y el alcance de la investigación hacen parte del planteamiento del problema. La diapo ya estaba organizada así, así que también yo le voy a dar el orden porque esta debería estar antes de los objetivos. Pero la justificación y el alcance de la investigación es el por qué. Si en la pregunta problema tenemos una suerte de por qué, si en el objetivo tenemos un fin y un propósito canalizado con nuestra investigación, aquí en la justificación vamos a dar las razones por las cuales se amerita investigar ese determinado tema. Y un ejemplo de ello es por qué vale la pena, básicamente, por qué vale la pena investigar en materia de migración. ¿Por qué vale la pena investigar en materia de desaparición forzada? Porque no tenemos el delito en Chile. Tenemos una suerte de similitudes, pero no estamos a la vanguardia de esta connotación de tipología penal. Estas son las razones. Y en virtud de ello, la justificación del problema tiene una suerte de escenarios: el ámbito espacial, el ámbito temporal y el ámbito social. El ámbito espacial está muy relacionado, una vez habiendo seleccionado el tema, una vez habiendo planteado la pregunta problema, ¿dónde se va a realizar esa investigación? ¿Cuál va a ser el contexto geográfico? ¿Cuál va a ser el periodo de tiempo? ¿Y cuál va a ser el entorno social o la población que va a estar en contacto con ese proyecto de investigación? Aquí tenemos los tipos de investigación jurídica, con lo cual ya es un repaso en tratándose de que igual la vamos a abordar mucho más adelante. Y tenemos los tipos de investigación científica y jurídica que para el caso concreto también aplica: histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de casos, seccional, longitudinal y experimental. Gonzalo, el marco de referencia amerita mayor tiempo, mayor profundización. Así que como todavía estamos dentro del proyecto de investigación y vamos a hablar de la investigación jurídica, el marco de referencia cobra mayor vigencia cuando hablemos, por supuesto, de la investigación jurídica, porque es, así como yo hablaba de que la estructura, el planteamiento del problema es el corazón del auto o es el corazón de cualquier organismo, el marco de referencia en otra fase ya desarrollada a posterioridad del planteamiento del problema, de la justificación del problema y de los objetivos,
viene a ser un gran protagonista porque va a ser la estructura gorda o la estructura base o la estructura sólida del proyecto de investigación. Y eso lo vamos a abordar, por supuesto, en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, en razón de ello, yo voy a dejar hasta aquí para los efectos que habíamos justamente conversado. Quiero saber si hay alguna pregunta, duda o inquietud con lo que he planteado, Gonzalo. No, profesora, muchas gracias. ¿Ya? Nos queda el marco de referencia y, por supuesto, el análisis de la hipótesis. No vamos a abordar la recolección de la información por el momento, porque la vamos a abordar un poco más adelante. Vamos a hacer mención de ella, pero claramente va a ser un tema que se va a profundizar con mayor expedición más adelante, cuando hablemos, por supuesto, del recaudo de la información en las revistas indexadas. Ya, eso, Gonzalo. Eso era como lo nuevo que yo quería mostrarte, que el marco de referencia tiene 4 componentes: marco teórico, marco conceptual, marco histórico y marco jurídico. Esta diapo también va a estar colgada aquí en Microsoft Teams y por supuesto también va a estar colgada en la plataforma virtual para efectos de que tú la observes y la mires con mucho detenimiento. Bueno, profesora, muchas gracias. La próxima semana, lo que sí, hoy por hoy no, por supuesto, pero la próxima semana a ver si me suministras el título para también guiarte en la construcción de un ensayo. Lo que te quería mostrar, y permíteme solamente antes de cerrar, por favor, si eres tan amable. Vamos a ver si me lo permite compartir. Regálame un segundo. Un segundo, por favor, Gonzalo. Vamos a ver si yo puedo compartir. Voy a dejar de presentar. No sé qué pasa últimamente que no me está dando para... Vamos a ver. Ahí se logra observar, Gonzalo, Ahora sí, que profesora. que es un ensayo, las características, la estructura, los pasos para escribir y pasos para redactar. Sí, ¿Sí? profesora, ahora sí. Perfecto. Bueno, Gonzalo, esto es lo que tú vas a hacer en la entrega número 2. Y este es tu mayor desafío. ¿Por qué? Porque el ensayo también puede generarse a partir de una pregunta-problema. Tiene una suerte de características, tiene una suerte de estructura, la cual es la parte introductoria, el cuerpo de desarrollo y la conclusión. Tiene unos pasos para poder escribir un ensayo, cuál es la selección del tema, la búsqueda de información. Por eso también quiero ayudarte en la selección de tema conforme a libre albedrío, para efectos de que puedas estructurar una buena fuente bibliográfica. El orden de un ensayo es muy puntual y la redacción. ¿Por qué? Porque los ensayos casi siempre tienden a transformarse con un poco mayor de suministro de nutrición de información en artículos. Por eso la redacción es crucial. Paso para redactar, y por eso yo hacía hincapié en los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tú pretendes con el ensayo, con tu tema de investigación? Responder por escrito a las preguntas formuladas, elegir un título, redactar el ensayo y, por supuesto, plantear al final de ese ensayo una propuesta crítica, que es lo más interesante que tienen los ensayos. Entonces, por eso me puedo dar esta licencia de en cada sesión dar lugar al fortalecimiento de la construcción de un ensayo. ¿Ya?
Sí, Bueno, profesora, vamos. entonces todo esto es la estructura de un ensayo. Todo esto es la estructura de un ensayo. Yo esto lo coloqué, permíteme. Yo lo coloqué en la plataforma Microsoft Teams. Ahí está debidamente incorporado y también está en el campus virtual. Bueno, Ya, profesora, muchas gracias. ya Gonzalo, bueno, intenté Se ser escucha muy sucinto. se escucha como bajo, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece que se escucha bajo? ¿Por qué razón? A ver. No, No, pero está en 100. Bueno, de todas no, si maneras. usted me escucha bajo. No, yo te escucho muy bien. Ah, ya, Yo, profesora, gracias. yo te escucho bien. Ya, Gonzalo, voy a dar por, regálame un segundo, detenida la grabación para los efectos propios. Por supuesto, la grabación